Tras la cumbre de cancilleres en Santiago de Chile, el Grupo de Lima también pidió a la ONU tomar acciones respecto a Venezuela. El Grupo de Lima pidió este lunes a Naciones Unidas a actuar para evitar el avance de la crisis política y económica en Venezuela, en un nuevo intento de elevar la presión internacional sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Al final de la reunión en Santiago de Chile, 11 países miembros del grupo emitieron una declaración en la que exhortan al secretario general de Naciones Unidas, la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y a brindar urgente asistencia humanitaria a la población de migrantes procedentes de Venezuela. De interés, Grupo de Lima busca nuevos apoyos en Chile para presionar a Maduro. Pidió a otros países favorecer el proceso de transición y el restablecimiento de la democracia en Venezuela, al tiempo que señaló a Rusia, China, Cuba y Turquía por el impacto negativo que su apoyo a Maduro causa a la región. El grupo también insistió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a avanzar en el examen preliminar que lleva a cabo dicho organismo para determinar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Eso sí, cerraron todas las puertas a un posible diálogo con Maduro, que en las últimas semanas ha llamado a México y Uruguay a que medien en una futura conversación con su opositor, Juan Guaidó. Lea también, México, dispuesto a mediar en crisis venezolana si lo piden gobierno y oposición consideran que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha demostrado no tener voluntad de diálogo, y por ello exigen el cese inmediato de la usurpación. Esta es una condición indispensable para el restablecimiento de la democracia y el orden constitucional a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, con acompañamiento y observación internacional, consigna la declaración. El documento conjunto fue firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Guyana y Santa Lucía, miembros también del grupo y cuyos representantes participaron de la reunión, no aparecen mencionados en la declaración, leída por el canciller chileno Roberto Ampuero ante la prensa, sin aceptar preguntas. La Declaración de Santiago llama al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dar atención prioritaria a la situación en Venezuela, demandando la liberación inmediata de los presos políticos y el cese de las prácticas de detención arbitraria, tortura y la acción violenta de los grupos paramilitares. Lea aquí. OEA reconoce a Tarre como representante designado de Juan Guaidó. Por otra parte, rechazan cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela, condenan la injerencia extranjera en ese país, y demandan el retiro inmediato de los servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas militares que se han desplegado en ese país sin amparo en la Constitución venezolana, en referencia a la presencia rusa. Las medidas buscan subir la presión sobre Maduro, ante el empeoramiento de la situación económica y política y el impacto de la migración de más de 3 millones de venezolanos, según últimos datos de ONU. Este lunes, entre tanto, Canadá anunció nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro, al congelar activos y prohibir transacciones contra 43 personas responsables del deterioro de la situación en Venezuela. La lista incluye al canciller venezolano, Jorge Arreaza, y otros altos funcionarios, como los ministros de Economía, Simón Serpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera PDVSA.